Hola, sean todos bienvenidos a la disciplina de pasantía supervisada de número 4. Esta disciplina tiene duración de 100 horas, siendo 60 horas de teoría y 40 horas de práctica docente en el tercer año de la enseñanza media en escuelas públicas. El libro de esta disciplina está disponible en la plataforma y posee 4 unidades. En la primera unidad serán abordados los retos y desafíos del profesor en la actualidad. En la segunda unidad será hecho un relato sobre la importancia que tiene la resiliencia en la creación de un modelo pedagógico brasileño, mostrando el docente como mediador del aprendizaje. Más adelante, en la tercera unidad, tenemos informaciones acerca del profesor de lengua extranjera, enumerando distintas características de este profesional de educación. Y en la última unidad, iremos conocer los 4 ejes del saber, los cuales son esenciales para el profesor de lenguas, para que él alcance resultados positivos en la enseñanza del español. Entonces, deseamos que las informaciones presentes en el libro de Pasantía 4 sean útiles para tu práctica docente. Un buen estudio a todos. Vamos a la unidad 1. Esta unidad, ella irá a abordar los retos y desafíos del profesor en la actualidad. Bueno, si tú comparas la sociedad en la cual vives hoy con la que vivías cuando tenías 5 años, podrás darte cuenta de la evolución vertiginosa a la que estamos acometidos. Principalmente cuando hacemos referencia a las tecnologías, veremos cómo los cambios están llegando constantemente en nuestras escuelas. Y el profesor de lengua extranjera, en este caso español, tiene que estar acompañando estos cambios. En Vernon 2009, nos dice que la institución que educa debe dejar de ser un lugar exclusivo en el que se aprende únicamente lo básico, para asumir que es también una manifestación en toda su complejidad. O sea, los profesores no pueden solamente impartir clases hablando de contenidos gramaticales. Es preciso ir más allá. Es necesario hablar de los valores, de temas que están pertinentes en la actualidad. Es necesario preparar al alumno para la ciudadanía y para el mercado de trabajo. Y delante de esta realidad, basado en una pesquisa hecha por Nova, presentamos 3 desafíos que el profesor de lenguas va a enfrentar en la actualidad. Vamos al primer desafío. Para Nova 2007, el primer desafío del profesor es la colaboración mutua. Los profesores no siempre están unidos dentro del ámbito escolar. Es una realidad constatable que es una de las profesiones donde menos existe colaboración mutua. O sea, cada profesor imparte su clase y después va para su casa o para otro trabajo y no trata entre los colegas de profesión sobre problemas que existen en la escuela. Entonces, no hay esta cooperación, no hay una colaboración mutua.
Este es el primer desafío. El segundo desafío es la reflexión sobre la práctica. Generalmente, en la universidad, el formando es expuesto a diversidad de teorías, lecturas de diversos libros o artículos, pero es poca la práctica o la reflexión que sobre ella se hace. O sea, los profesores poco hacen reflexión sobre cómo están enseñando. ¿Cómo fue mi clase hoy? Mi alumno, ¿será que ha aprendido este tema? Entonces, es importante que el profesor haga una reflexión sobre su práctica docente. El tercer desafío es la credibilidad de la profesión. Ser profesor antiguamente daba un cierto estatus social y la profesión era valorada sobremanera. Pero hoy en día, por diversos factores, el profesor no es una profesión de destaque a nivel social. Y tal es así que muchas veces se piensa que es profesor porque no tiene capacidad para hacer otra cosa. Y Nova piensa que esta credibilidad de la profesión es un fracaso porque hay poca participación activa en el debate educativo por parte del profesor. Entonces, estos son los tres desafíos que Nova destaca para el profesor de lengua actual. Hablando sobre educación, tenemos un importante tema a tratar, que es el alumno. Y hablando sobre esto, McCombs y Whistler, ellos hablan sobre la actividad escolar centrada en el aprendiz y destaca que existen varios principios psicológicos que pueden ayudar en la educación de manera positiva, colocando el alumno como centro del aprendizaje. Pero ellos dividieron esos principios psicológicos en factores. Son ellos factores cognitivos, afectivos, evolutivos, personales, sociales, de las diferencias individuales. 5 factores. Vamos a hablar un poco sobre el factor cognitivo, que trae 4 principios. Primer principio, la naturalidad del proceso de aprendizaje. Lo que el alumno está aprendiendo debe ser significativo para su vida o tenga que ver con la realidad en la cual él se encuentra inmerso. El segundo principio cognitivo, los objetivos del proceso de aprendizaje. El profesor debe tener en claro lo que pretende del alumno y debe saber proporcionarle un contenido dosificado, o sea, que esté de acuerdo con el grado de conocimiento que el docente posee. Yo no puedo llegar, por ejemplo, con un texto muy difícil si el alumno no comprende nada de español. Es importante que yo lleve para mi clase un texto corto con palabras simples, ¿vale? El tercer principio, que todavía es cognitivo, es la construcción del conocimiento. ¿Cómo el docente construye su conocimiento? ¿Qué estrategias el profesor debe utilizar? El trabajo en grupo es algo que ayuda para que esto se realice. El cuarto y último principio cognitivo es el pensamiento de orden superior. Pensar sobre nuestro propio pensamiento facilita y desarrolla el pensamiento creativo y crítico. Yo puedo hacer varias preguntas.
Quando não consegues fazer determinado exercício, o que te ocorre? Como reaccionas quando te apresentam uma atividade que não te gusta fazer? Então, el discente irá adquiriendo capacidade reflexiva. Agora vamos falar sobre os fatores afetivos, que trae o quinto princípio, que são as influências motivacionais sobre o aprendizagem. Os docentes que sepan e apreciem o papel que desempenha a motivação no aprendizagem dedicarão tempo e energias a criar um clima em que puedan desarrollarse y nutrirse de las creencias, de las actitudes, de las percepciones y los sentimientos positivos. O sea, la motivación es algo importante dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Motivación es visto como dar motivos para que el alumno aprenda. Sexto principio es la motivación intrínseca para aprender. Entonces, es el deseo que tiene el alumno en su interior para aprender. Si yo no tengo motivación, no me quedaré interesado por aquel tema. El séptimo principio afectivo son las tareas de aprendizaje para aumentar la motivación. El profesor debe proporcionar tareas de aprendizaje que estén relacionadas con el mundo del alumno, porque de esta manera despertará su interés. Yendo agora para los factores evolutivos que trae el octavo principio, las limitaciones y oportunidades evolutivas. Entonces, los individuos progressam superando etapas a nível físico, intelectual, emocional e social. Então, o professor vai ajudar ao aluno a ir superando estas etapas. Para com o aluno aprender algo que é sencillo, depois algo mais complicado, hasta chegar a um nível avançado, certo? Então, hablando agora sobre os factores personales e sociales. El nono princípio, la diversidad social y cultural, consiste en que el aprendizaje del alumno se ve facilitado por las interacciones sociales y la comunicación con otras personas, iniciando este proceso dentro del aula. Entonces, hablando de la diversidad cultural, yo puedo llevar como ejemplo la propia clase, mostrar para los alumnos que en aquella clase mismo hay distintas culturas, hay distintos pensamientos. Imagínate con varios países que hablan la lengua española. El 10º principio es la aceptación social, autoestima y el aprendizaje. El aprendizaje y autoestima aumenta cuando los individuos mantienen relaciones de respeto y atención con otras personas que reconocen su capacidad potencial. El profesor debe llevar en cuenta que cada alumno, aliás, posee un potencial, posee algún talento. Y llegamos aqui o factor que habla de las diferencias individuales. El 11º principio, las diferencias individuales en el aprendizaje. Los alumnos difieren en su modo y ritmo de aprendizaje. Observa que entre los alumnos, además de la posibilidad de encontrar niveles de inteligencia diferentes, se dan diversos estilos de aprendizaje, distintas fuentes de razonamiento abstracto y diferentes facultades sensoriales. Pueden reflejar cuál es tu mejor manera de internalizar el conocimiento. Entonces, yo tengo que llevar en cuenta estas diferencias individuales, ¿vale?
Y también no tengo que, por ejemplo, hay alumnos que hablan más, hay alumnos que son más callados. Entonces, yo tengo que saber trabajar con esas diferencias y no pedir, por ejemplo, que somente aquel alumno que habla más, que participe en todas las clases. Yo tengo que motivar a aquel alumno que está más tímido, ¿vale? Y aquí, para finalizar, tenemos el último principio que habla de los filtros cognitivos. Stefan habla de filtro afectivo. Sea alto o bajo, facilitará o dificultará al alumno a aprendizaje de la lengua. ¿Vale? Entonces, aquí hablamos un poco sobre los principios que llevan el alumno como centro del aprendizaje. Y es interesante que el profesor conozca esta serie de principios psicológicos para presentar una mejor propuesta educativa en la clase. Entonces, llegamos al final de esta unidad. Buen estudio.